con el segundo bloque, perspectivas de crecimiento en sectores estratégicos. Estos son los temas. El segundo bloque, titulado Perspectivas de crecimiento en sectores estratégicos, se expondrá sobre el comportamiento esperado de ellos en la economía nacional, como lo son el comercio, el marítimo portuario, la industria, la construcción, el turismo y la banca, y la importancia de los tales en el desempeño próximo de la economía. Nos acompañan Alfredo Dubois, economista del CONEP, Horacio Estribí, economista y consultor nacional e internacional. En la moderación, Elisa Suárez de Gómez, expresidenta de CONEP. Adelante. Iniciamos contigo, Alfredo. Gracias. Buenos días. A nombre del CONEP queremos agradecer a la fina audiencia que hoy nos acompaña, que nos regala su precioso tiempo. Por ser de la casa me han dado la orden de exponer en 5 minutos, así que vamos a ver cómo hacemos eso. Ok, Bien, nos toca un poco ahora en el bloque perspectiva de crecimiento en sectores estratégicos. Estoy siendo acompañado por Horacio Estribí, quien en breve se suma. Vamos a hablar entonces de los sectores pilares que mueven la economía nacional. Bien, nuestra presentación va a tener básicamente 2 grandes bloques. Primero, relevancia de estos sectores y luego la potencialidad de los mismos. Hablaremos de minas y canteras muy brevemente, industria manufacturera, comercio al por mayor y por menor y el sector logístico. Dentro de ello, por supuesto, marítimo portuario. Bien, ¿por qué se han seleccionado estos sectores con la etiqueta de estratégico? Estos 4 subsectores que tenemos en pantalla, repito, minas, manufactura, comercio y logística, solamente ellos en peso porcentual en su participación en el PIB aglutinan prácticamente en los últimos años un 40 a un 45%. 4 sectores de 17 tipificados en nuestras cuentas nacionales. Eso es peso significativo. Bien, en materia de empleo, los 4 ocupan básicamente 1/3 de los ocupados del país. Por supuesto que son pilares estos sectores y como tales hay que cuidarlos y hay que consolidarlos. Rápidamente tenemos, no quiero molestarlos con estas gráficas, estadísticas son del INEC. Prácticamente vamos a tener en este 2022 un cierre positivo en cada uno de ellos. Estamos esperando las últimas cifras, sí, en el sector logístico, porque en estos últimos 3 meses sí han bajado un poquito, digamos, el movimiento de carga en nuestros puertos. Así que esperemos estas cifras del INEC, probablemente, espero que dentro de un mes para tener el cierre. Ahora tenemos el valor, digamos, absoluto de el PIB sectorial de cada uno de ellos. Al 2022, esta cifra la pusimos ahí, es acumulado al tercer trimestre, los previos son anuales, sencillamente para tener, digamos, una perspectiva de lo que viene y cómo cerraremos en este 2022. En la mayoría de ellos, como dije, vamos a estar cerrando igual o un poquito superior y quizás en algún caso probablemente en logístico, esperemos las cifras, podemos estar cerrando un poquitín bajo. Vamos a esperar las cifras mejor. Bien, ese es un pantallazo. Zona libre de Colón está teniendo un repunte bastante favorable, tanto en importaciones como en reexportaciones, y eso es muy positivo para este emporio comercial, distinguido como el primero en nuestro hemisferio.
Ok, entonces ahora vamos a hablar un poco de dónde están esas oportunidades, esas potencialidades en estos sectores, que con mucho agrado, habiendo entrevistado a varios de los gremios miembros del CONEP y recabado información, ya tenemos prueba y tenemos ejemplos de empresas y empresarios que en este periodo de tiempo de pandemia han apostado por el país, han apostado por sus sectores y se han atrevido a invertir y generar, digamos, ese repunte que estamos buscando. En el caso de la actividad minera, extrayendo el tema jurídico hoy en día, y no concentrándonos en las minas per se, sino en la derrama económica que ellos generan, en el caso de Cobre Panamá, casi tienen 2.000 proveedores a nivel nacional, que facturan en promedio 700 millones por año. La mina se está expandiendo y probablemente aumente su capacidad total en el 2024 a los 400.000 toneladas de cobre. Ello supondrá, en conversaciones con la Cámara Minera, que probablemente para el 23 podamos aumentar, digamos, la participación de estos proveedores. Entonces, eso es muy importante tomar en cuenta. Caso específico, una cooperativa de Donoso, Domlab, que aglutina 250 productores, facturan 1.6 millones de dólares anuales a la empresa. Y como si fuera poco, están siendo asistidos por la misma para no depender totalmente de la mina y ya le están vendiendo a Nestlé. Y ustedes saben, muchachos, que no es cualquiera quien le vende a Nestlé. Entonces tienes que cumplir con una serie de estándares. Entonces eso es lo que estamos buscando y lo que trae, digamos, el desarrollo de la cadena de proveedores. No hablar de otros ejemplos como la cooperativa La Ceiba de café orgánico en el área. ¿Qué más estás trayendo, digamos, este clúster o el camino a este clúster minero? La casa Lieber, que es de estos grandes volquetes, estos camiones alemanas, que ya tiene ubicado más de 35 aquí en Minera Panamá, pues por supuesto empezaron brindándole un servicio de mantenimiento, pero digamos, la necesidad de tener una presencia de ellos para reparaciones los ha hecho abrir, en la 24 de diciembre, un centro de remanufactura de autopartes de equipo pesado. Eso significa que ya nos estamos incursionando en el sector secundario, valor agregado, industria, manufacturera. Y esos son los modelos que debemos de buscar en nuestro país para darle, digamos, ese valor agregado que nuestro producto, necesitamos diversificar nuestros productos a nivel sectorial. Y la idea es no solamente atender la mina local, la idea es que desde Panamá se atiendan las minas de nuestros países vecinos. Como si fuera poco, en el tema de energías limpias también se están desarrollando. El tercer ejemplo, obviamente los dos primeros, pues ahí nos acompaña, creo que el representante de ICE, ellos están suministrando a la mina, pero se está estudiando la posibilidad de desarrollar el modelo Waste to Energy, es decir, agarrar todas esas llantas que ustedes conocen, de esos trucks más grandes, y poder generar con ellas energía, además de los plásticos. Entonces, esos son los modelos de valor agregado que estamos buscando, en este caso también en el campo de las energías limpias. Pues, además del logístico, pues la mina tiene su puerto, donde pues hoy en día trae el carbón, que ya tiene el compromiso de sustituirlo, pero quien quita se puede contemplar la posibilidad de que se utilice para tomar nuestros productos nacionales y ubicarlos en otra parte del mundo, o nuestros vecinos, porque hay suficiente calado en el mismo. Entonces, esto es lo que tenemos que buscar como país: desarrollo, diversificación. El modelo es sencillo. El clúster minero soporta o hace compras
a estos sectores: agropecuario, agroindustria, servicios logísticos, manufacturero. Y permite el desarrollo de actividades con valor agregado, nuevas habilidades técnicas que se requieren mucho en nuestra plaza, en nuestros jóvenes, y desarrollo también de nuevos mercados de su cadena de suministro, no solamente en el mercado nacional, sino también en los mercados internacionales. Es decir, que nuestros proveedores no dependan de la mina, sino que también empiecen a buscar otros mercados porque están siendo capacitados bajo un sinnúmero de estándares. Bien, ¿dónde más vemos las oportunidades para el sector comercio, específicamente también para Zona Libre de Colón? En todos estos estudios pues, que hacen las multilaterales, pues tiene un vistazo de cómo va a ser la economía y el crecimiento en otros países vecinos. Yo creo que aquí hay una gran oportunidad en el Caribe. Son economías pequeñas, pero muy dinámicas. Su pronóstico de crecimiento está muy por encima de la media que habló nuestro colega del IFC, por encima del 1.7, 1.5 esperado para América Latina. Entonces, eso hay que aprovecharlo. Es decir, debemos dirigir nuestros productos de manera complementaria a estos mercados. Ustedes saben, señores, que el año pasado Cemex Panamá exportó su primer cemento Portland a Jamaica. Entonces, esos son los ejemplos. Estamos exportando manufactura. Eso es lo que tenemos que apuntar. Creemos que se puede aprovechar. Tradicionalmente no son nuestros mercados, como reza ahí en las estadísticas que nos brinda el INEC. No significa dejar estos otros mercados que son de mayor volumen, por supuesto, pero pienso que pudiésemos muy bien complementar esta cartera de exportación en tales países. Bien, para los que creen que el hidrógeno verde y los biocombustibles es cosa dentro de 20 años, señores, y aquí no me permite mentir el presidente de Zona Libre de Colón, ya la empresa SGP Bioenergy, unida con un grupo local, Panama Oil Terminal, van a empezar a construir en este 2023 la planta de biorefinería e hidrógeno verde. Combustible limpio que se va a utilizar, ¿usted sabe para qué tipo de transporte? Para aviones. Decidieron establecerse aquí en Panamá, en Cocosolo, Zona Libre de Colón, por la plataforma logística. Entonces, estamos siguiendo ya las tendencias globales. Chile ha dado el primer paso y también nosotros como país. El hidrógeno verde no solamente es para la industria de barcos, también tiene aplicaciones para uso doméstico, para la industria manufacturera también. Entonces, ahí ven ustedes a su mano derecha más o menos las características de lo que trae este proyecto de biorefinería e hidrógeno verde en Cocosolo. Eso significa también elevar la capacidad técnica de nuestros colaboradores de empresas. Bien, también en el sector de infraestructura logístico-portuaria, pues hay en cartera otros tipos de proyectos. Algunos todavía no han empezado, otros están por terminar como el puerto de Amador. Entonces, hay todavía muchas oportunidades. La industria de cabotaje creo que también podemos ahí desarrollar, hay mucho potencial. Ustedes saben que en julio, pues, por los problemas sociales, pues se paralizó, digamos, el trasiego de mercancía a nivel terrestre. Entonces, eso significa que deberíamos de tener rutas alternas, ¿por qué no marítimas? Bueno, el hub farmacéutico en Zona Libre que se está gestando, ese es también otro proyecto donde debemos apuntar, donde eleva las capacidades de nuestro personal. Se desarrolla varias otras industrias nuevas, ciencias de la salud, acceso a medicamentos, se desarrolla un sinfín de atributos, que es lo que está buscando nuestra economía, nuestros jóvenes, eleva, repito, la capacidad técnica de nuestros profesionales y nos permite con esto cumplir nuestra función de
redistribuir o manufacturar hacia otras partes del mundo. Panamá es un país pequeño, ustedes lo saben, tenemos que empezar a mirar hacia el exterior como mercado pese a todos los riesgos que existen. Y ustedes saben cuáles son las empresas más competitivas y exitosas del país, las que miran a nivel del extranjero. Y no estamos hablando de volúmenes, café geisha, el tipo de café geisha, por ejemplo. Bien, a manera de recap, tenemos aquí un poquito de los potenciales de exportación para nuestra industria manufacturera. Podemos dirigirnos a Centroamérica y el Caribe, Estados Unidos, Unión Europea, Asia, en algunos casos, subproductos del mar. Entonces, ustedes saben que Panamá pues, desarrolla en marinocultura, Open Blue, en Colón. Es toda una industria de muy alto valor. Ellos, ahora aquí en la entrada del Pacífico, en Bacamonte, abrieron su planta de reprocesamiento de subproductos de mar. Se están integrando de manera tanto horizontal como vertical. Esos son los ejemplos que tenemos que buscar. Eso se fundó hace un año. Tenemos oportunidad también en lo que es carne empacada y procesada. Alimentos procesados, nosotros tuvimos una experiencia muy bonita en el CONEP en mayo del año pasado. Nos fuimos a Darién, hicimos como un mapeo de posibilidades y descubrimos el potencial que tiene la región para chips de tubérculos, para peletizar los residuos de raleo. Por aquí vi una representante de la industria. Esas son oportunidades que requieren transformación y que debemos aprovechar. Dicho sea de paso, es nuestro cuarto producto de mayor exportación, la reforestación. Bueno, ya lo hablamos también, la parte de remanufactura de autopartes para equipo pesado, como también farmacéutico. Esas son las oportunidades que nosotros vemos y que combinan la integración o el convivio del sector logístico con el sector manufacturero, con el sector farmacéutico. A manera, digamos, de ir cerrando, el turismo lo va a hablar mi colega Horacio, pero queríamos nada más enfatizar que este sector turismo, que es un sector de servicios, pero tiene un efecto multiplicador uno de los más elevados en todas las economías. Si se desarrolla ese sector, pues se desarrollan los sectores que hemos estado nosotros conversando. Entonces también es muy importante, y ahora sí nos hablará de ello, de que le prestemos atención al sector turismo. A cifras de lo que va a agosto, pues hemos recuperado en cuanto a turistas, la línea verde, estamos casi en un 65%, así que esperemos las cifras del INEC para ver cómo culminamos en el cierre de 2022. Bueno, la entrada, los gastos, miren el promedio, esto es cifra del ATP, la Autoridad de Turismo de Panamá. La estadía del turista es por 8 días con un consumo per cápita de 2.800. Fabuloso, el promedio. Entonces, eso hay que cuidarlo. Esa sería nuestra intervención. Gracias por su tiempo. Gracias, Alfredo. Vamos a continuar con el tema banca, turismo y construcción. Nos acompaña Horacio Estribi. Sí, voy a usar poder. Gracias. Muy buenos días. Gracias a CONEP por esta oportunidad de compartir información y criterios. Efectivamente, mi presentación hoy se centra muy específicamente en un conjunto de sectores y una reflexión sobre ellos que naturalmente se enmarca dentro de la visión de país y la coyuntura, como se explicó hace un momento.
que no se puede ver de manera aislada de la estructura del país. Y yo coincido con el colega Carlos en el sentido de que Panamá vive, a diferencia de otras ocasiones, una encrucijada que nos puede llevar a un cambio, una transformación profunda de nuestro sistema económico en un sentido positivo, o nos puede dejar como estamos, con un crecimiento aceptable, con grandes avances y grandes logros, pero un país en donde todavía prevalecen inequidades y un país en donde todavía no hemos logrado reducir la pobreza con la velocidad que pudiéramos. Entonces, efectivamente coincido en que estamos en una etapa, una oportunidad de oro de lograr ciertos ajustes en nuestro sistema. Efectivamente me toca los temas banca, turismo, construcción y algunas conclusiones y la sección naturalmente de preguntas y respuestas. Hablemos sobre la banca en Panamá. Creo que si algún sector y alguna actividad, además del canal que mencionó Carlos, ha demostrado su capacidad de resiliencia y su solidez, naturalmente es nuestro Centro Bancario Internacional. A noviembre del 2022, y esta es información extraída directamente de un informe de la Superintendencia de Bancos, la banca mantenía adecuados niveles de capital y de liquidez. En cuanto al portafolio de crédito, por ejemplo, a octubre del 2022, la cartera de créditos había crecido poco más o menos en un 7%, en comparación igual al periodo del año anterior, lo cual es bastante consistente con la proyección de crecimiento del año. La aceleración de la cartera fue generalizada por modalidades de crédito en general. Sin embargo, sí hay un sector que hay que ver con cierto cuidado, que es el crédito a la construcción, que disminuyó. Y fue uno de los pocos rubros, por así decir, crediticios que disminuyó. El resto de las actividades fueron positivas. Los activos, por su parte, del CBI totalizaron casi 140.000 millones de dólares, lo que representa poco más o menos un aumento interanual de 5% a noviembre del 2022 relativo a igual periodo del año 2021. Y la cartera de crédito local del Sistema Bancario Nacional creció aproximadamente un 6.4%. En otras palabras, el sector demostró claramente su resiliencia y su rol como pilar fundamental de la economía nacional, por cuanto que es el que, en alguna forma, viabiliza la obtención de créditos y recursos para la expansión económica. ¿Cuáles son, a nuestro parecer, algunos de los drivers que pudieran jugar un papel importante en el devenir de este sector en lo que respecta al año 2023? Básicamente, tendríamos que incluir lo siguiente. Perdón, se me fue la... Ya se ha tratado a lo largo de las ponencias anteriores y es el impacto que pueda tener el alza por parte de las discount rate, de parte de la Reserva Federal, que si bien se anticipa que es un proceso que está próximo a culminarse a mediados del corriente año, cuando la Reserva Federal ya ajuste sus tasas a un 5.5%, que es lo que se estima preliminarmente que es necesario para poder regresar la inflación de Estados Unidos a la meta, al objetivo tradicional histórico, que es de 2%. No obstante, hay que tomar en cuenta que eso efectivamente pudiera tener como una especie de efecto rezago sobre la economía panameña y sobre las tasas en Panamá. Y creo que la discusión no es tanto si va a tener impacto o no, sino cuándo tendría impacto y cuál sería la magnitud de dicho impacto. Y eso es precisamente lo que trato de abordar, al menos de manera conceptual, en la próxima lámina. El otro aspecto ya se ha mencionado y por ende no voy a elaborar mucho sobre el mismo, pero naturalmente que otro aspecto fundamental para el sector y para el país en general es el relacionado con la posibilidad de que Panamá efectivamente logre salir de las listas grises. Y por último, naturalmente, la situación de la economía mundial, que en un momento dado, como se ha dicho, enfrenta una situación recesiva. Que de paso, a mi entender humildemente, creo que se ha sobredimensionado el impacto que pudiera tener, no solamente sobre Panamá, sino sobre las economías en general, la situación de la recesión.
¿Por qué lo digo? Porque tenemos que tomar en cuenta que la recesión al final del día es un proceso de carácter cíclico. Yo creo que es bastante evidente que estamos en la antesala de lo que podría ser efectivamente una recesión mundial. Sin embargo, hay que tomar en cuenta también lo siguiente, que recesión mundial se define simple y llanamente como el hecho de que la población mundial crece más rápido que la economía mundial y por consiguiente hay una contracción del ingreso per cápita mundial. Y si bien eso tiene una importancia, del punto de vista particular, el impacto que pueda tener sobre los distintos países, naturalmente que varía igualmente. ¿A dónde quiero llegar? Creo que, y con frecuencia la gente se me acerca y me dice, Estriví, ¿qué va a pasar? Se habla de una recesión mundial. Por supuesto que puede sobrevenir una recesión mundial, pero ya está establecido que en el caso específico de Panamá, el impacto va a ser relativamente marginal, porque las estimaciones parecieran sugerir que este año Panamá crecería un 5 o un 6%, lo que naturalmente coloca al país por encima de la región y de muchos países del mundo. No obstante, naturalmente que eso pudiera tener un impacto sobre la economía y en particular sobre el sector bancario. Y por el hecho de que hice alusión al tema de la relación que hay entre las tasas de la Reserva Federal y las tasas de interés en Panamá, esto es una serie histórica, me quedé un poco corto, llegué hasta el 2017, creo que podría extenderlo, pero si me limito a este periodo, lo que pudiéramos observar es lo siguiente. Si se fijan en la raya azul, podrán observar que ello indicaría el promedio de la tasa, el discount rate de la Reserva Federal durante los últimos años. Observen que hay un doble eje. Pero lo importante es en tratar de establecer la asociación que hay entre la variabilidad de una tasa y la variabilidad de las otras tasas del mercado bancario panameño. Y lo que podrían observar a simple vista es que si bien hay una relación, la relación no es tan estrecha. Es decir, hay efectivamente una relación, pero si ven, en el caso específico de las tasas panameñas, no tienen la volatilidad que tienen las tasas de la Reserva Federal. Es decir, sí hay una impactación, pero tiende a ser menor. Ahora bien, si haces un análisis específico, detallado, pues vas a poder apreciar en un momento dado que efectivamente hay algunas tasas en Panamá, dentro del ámbito de las distintas tasas del comercio, al de tal, al mayor, industrial, personal, hay algunas que tienden a variar más que otras. ¿Hacia dónde voy? Y es que no se mueven in tándem, no se mueven en forma paralela, exacta, sino que hay una especie de rezago y la tasa panameña, si bien se ve influida por las variaciones en la tasa de Reserva Federal de Estados Unidos, esa relación no tiende a ser tan directa ni tan proporcional. E inclusive hay algunos papers de la Superintendencia de Bancos que parecieran sugerir que la relación causa-efecto de las tasas de interés en Panamá, más que guardar relación con la tasa de la Reserva Federal, más bien mantiene relación es con el caudal de depósitos que hay en Panamá o no. Si hay un caudal importante de depósitos, eso tiende a mantener naturalmente a mayor oferta, disminuye el precio de las tasas y viceversa. Eso pareciera ser el driver o el factor fundamental. De modo que sí va a haber un impacto, pero yo creo que hay que mantener esta relación histórica en proporción y entender que el impacto no sería tan directo. Lo que no excluye el hecho de que, naturalmente, por pequeño que sea la variación de la tasa en Panamá, puede efectivamente tener impacto grande. Si nos vamos, por ejemplo, al mercado hipotecario, como señalaba creo que era Carlos, naturalmente que ahí puede tener un impacto significativo por la porción que representa ese crédito del ingreso familiar. Entonces yo creo que esas son las disquisiciones y las salvedades que hay que establecer cuando se hace esta relación entre las tasas de la Reserva y las tasas bancarias en Panamá. En materia de turismo, las cifras de la ATP, de la Autoridad de Turismo de Panamá, parecieran sugerir que efectivamente hay una recuperación sustancial de la actividad en lo que corresponde al año 2022. En tal sentido, más de 1.8 millones de viajeros visitaron Panamá. Y la ATP proyecta que ese monto pudiera aumentar a 2.4 millones en el 2023.
De acuerdo, por otro lado, a la Asociación Panameña de Hoteles, APATEL, la ocupación promedio durante el año pasado fue aproximadamente de 58%. Ambos indicadores colocan a la actividad a niveles cercanos a los que prevalecían antes de la pandemia. En otras palabras, podríamos señalar que, aunque el sector, hay que reconocer, fue uno de los últimos en recuperarse como consecuencia de que prevalecieron las restricciones a la movilidad de pasajeros a nivel internacional, no solamente en Panamá. Naturalmente eso produjo un rezago en la recuperación del sector. Sin embargo, en el 2022, ante el levantamiento de esas medidas, el sector naturalmente tiende hacia sus niveles de crecimiento promedio, lo cual es naturalmente favorable. Sin embargo, creo que también pueden observar a simple vista que la previsión de crecimiento sugiere un crecimiento modesto en el mejor de los casos, y hay que ser realistas. ¿Cuáles son, a nuestro parecer, los drivers o los elementos que puedan tener un impacto en la actividad en lo que corresponde al corriente año? Pues, naturalmente, no podemos descartar, Dios nos permita, la posibilidad de un resurgimiento de los contagios. Y haciendo la excepción de la situación específica que vive China, en donde sí hay claramente un resurgimiento de los fallecimientos, de la morbilidad, etcétera, y de las condiciones específicas atinentes a China. China no ha logrado todavía una vacunación masiva, sobre todo hay una gran vulnerabilidad por parte de su población mayor, etcétera. Hay que reconocer que las probabilidades de que esto ocurra nuevamente a nivel mundial son pequeñas, pero no podemos descartarlas. Por ende, yo miraría con alguna atención la posibilidad de que efectivamente se pudiera producir algún resurgimiento del COVID o alguna de sus variantes, que es efectivamente lo que ha ocurrido en China. Por otro lado, naturalmente está el tema del aprovechamiento del puerto de cruceros recientemente inaugurado de Amador, que eso también constituiría un factor fundamental, poder aprovechar esa ventaja de esa infraestructura. Y lo otro es el dólar y la posible recesión económica en Estados Unidos. Esto es importante por cuanto que naturalmente ustedes están conscientes de que la posible devaluación o revaluación del dólar cambia el atractivo relativo, el precio que representan las exportaciones de servicios turísticos. Ante un dólar más alto, naturalmente eso encarece el servicio de turismo frente a otras monedas, principalmente del sur de Europa, Suramérica, Europa y viceversa. Y lo que pudimos apreciar es que si bien ha habido un pequeño ajuste en el dólar en semanas recientes, si lo ves en una perspectiva de trayectoria del pasado año, el dólar sigue siendo una moneda relativamente fuerte a otras monedas y las razones ya más o menos se han discutido. El alza en las tasas de intereses provoca un aumento en la demanda de dólares, de la colocación de recursos en la banca internacional, en la banca de Estados Unidos, y eso naturalmente genera una revalorización de esa moneda. Sin embargo, yo creo que el impacto fundamental depende de las otras variables que ya hemos señalado. Bien, a nivel de la construcción, lo que podemos señalar es lo siguiente. Y acá hemos hecho un pequeño análisis en términos trimestrales del crecimiento del sector. Naturalmente podemos apreciar lo siguiente, y es que, tomando en cuenta, por ejemplo, el año 2020, cuando se produjo, todavía no se había producido los impactos del COVID, si analizamos consiguientemente el comportamiento trimestral, naturalmente se observa el resultado de la caída que hubo, producto de los cierres, etcétera. Y podemos ver que efectivamente, con el pasar del tiempo, 2020, 2021, 2021, segundo trimestre, etcétera, el sector ha ido afortunadamente recuperándose. Sin embargo, también se puede apreciar que, igual que en el caso del turismo, lo que se percibe es una tendencia hacia la estabilización del crecimiento. Es decir, se espera un crecimiento modesto, lo cual es consistente, de paso, con la realidad del crecimiento de la economía. Venimos de una economía de un colapso de casi 19%, para un rebote de 15%, para un rebote de 9% y tanto en el 2022, aunque todavía se está estimando cuál fue el crecimiento oficial, y naturalmente que para este año se proyecta un crecimiento menor, de 5.6%. Entonces, el prospecto de este sector pareciera también ser consistente con el resto de la proyección para la economía. Y esto también se corrobora en función del análisis del comportamiento de las carteras específicas del crédito en el área de hipoteca y de construcción,
que si bien han venido reflejando una recuperación a partir del año 2021, también pareciera que la tendencia es hacia la estabilización o hacia un crecimiento modesto. ¿Cuáles pueden ser algunos de los drivers o de los, digamos, elementos de cuidado con respecto al sector? Bueno, naturalmente la posibilidad, Dios no permita, de huelgas, pero se dan y hay que tenerlas presentes. Un poco como la que se mencionó hace un momento, en julio del año pasado. Lo otro es, naturalmente, la dinámica de la ejecución de las inversiones públicas, que constituye juega un peso importante dentro de la demanda del sector construcción. Y el otro, naturalmente, ya lo mencionamos, es el que corresponde a la posibilidad de un ajuste en las tasas hipotecarias, que, como hemos dicho, por pequeñas que sean, son altamente sensibles por la incidencia que eso tiene sobre la porción que representa del ingreso familiar. Entonces, como conclusiones y reflexiones. En primer lugar, la construcción parece mostrar una tendencia que por ahora ha llegado a su tope de crecimiento. Todavía hay margen de crecimiento, pero no tiene naturalmente no va a tener la dinámica de los periodos trimestrales anteriores. El turismo ha logrado igualar niveles de crecimiento prepandemia, pero fue el último en recuperarse por las restricciones al movimiento de pasajeros. Naturalmente, todavía los empresarios dentro de ese sector resienten esa situación de prolongada caída de la actividad. La evolución del Centro Bancario Internacional ha corroborado su capacidad de resiliencia frente a la crisis mundial, pero enfrenta aspectos álgidos como son la salida de las listas y, a eso agrego lo que ya se mencionó, el grado de inversión, si el país puede mantenerlo o no, que esperemos que sí. Los otros aspectos que quería abrir un compás es sobre la reflexión sobre la inversión pública y privada y particularmente sobre el tema de las micro, pequeñas y medianas empresas y su posibilidad de poder acceder a mayor crédito. Me quedan solamente 3 minutos y quizás pueda abordar esto un poco más profundamente en la sección de preguntas y respuestas, pero con respecto a lo primero, creo que me voy en la misma línea que el colega Hernán cuando señalaba, destacaba la importancia que tiene que Panamá continúe moviéndose hacia un sistema de inversión pública, en donde puedan primar con mayor peso, con mayor injerencia, los aspectos técnicos. Y naturalmente que esto en alguna forma milita contra la forma como se ha venido haciendo, que es una forma un poquito más discreta, menos técnica en cuanto a la selección de proyectos. Los proyectos tienen que necesariamente, como ocurre en Chile, por ejemplo, pasar por todos los requisitos que establece el tamiz, los filtros de un sistema de inversiones que puedan en un momento dado demostrar efectivamente su rentabilidad, bien sea económica o bien sea social. Pero los proyectos tienen que verse dentro del marco de su impacto técnico, de su impacto social, de su impacto económico y no criterios extraeconómicos, por decirlo de una forma elegante. En cuanto a la inversión privada, es difícil de desarrollar en tan poco tiempo, pero definitivamente que ya se ha resaltado la importancia que tiene para Panamá la inversión en general, tanto la directa extranjera como la nacional. Y en ese sentido lo que yo tendría que decir es que es importante que Panamá desarrolle un ajuste en su modelo de atracción de inversión. Conocemos las causas que atraen la inversión: Centro Bancario Internacional, estabilidad institucional, la utilización del dólar, que en alguna forma reduce el riesgo cambiario, y eso ha logrado atraer una alta masa de inversión al país y que ha contribuido al crecimiento de la economía. Sin embargo, yo creo que es importante empezar a movernos de una forma un poco más focalizada a atraer cierta inversión que tiene incidencia principalmente sobre el aumento de la innovación y de la tecnología y por consiguiente de la productividad. Y en ese sentido me inclino muy en favor de lo que planteaba el representante del Banco Mundial cuando se le preguntó a qué sectores le apostaba. Y se observan, él no se comprometió con un sector, sino con política, específicamente en materia de innovación y de tecnología y en materia financiera, y probablemente refiriéndose a fintech. Creo que eso es lo que corresponde en materia de fomento de la inversión. En cuanto a micro y pequeñas empresas, de nuevo, creo que yo también me inscribiría dentro de la escuela de pensamiento de aquellos que sostienen que en Panamá se requiere una profundización de un segmento que ha sido poco explotado desde el punto de vista crediticio, que son precisamente las personas de menor ingreso y las pequeñas, micro, medianas y pequeñas empresas. Y eso se logra precisamente a través de la aplicación de tecnología a
a la banca y a los sistemas de crédito, en este caso específico, a FinTech. Muchas gracias. Gracias a ti, Horacio, y vamos a iniciar el periodo de preguntas y respuestas. Como ya habíamos anunciado, nos acompaña en la moderación Elisa Suárez de Gómez, expresidenta de CONEP. Sí, muy buenos días. Todavía son buenos días. Muchas gracias por la intervención, muy interesante, pero lástima que yo soy bien disruptiva. Y yo pues sí tengo algunos temas. Que le vas a preguntar a otra persona, ¿no? No le voy de la sala, ¿no? No le voy a preguntar a nadie más, pero sí quiero ubicarnos en el contexto. Panamá, país de oportunidades. Ambos nos han demostrado que nosotros tenemos N cantidad de oportunidades en empresas tradicionales, industrias tradicionales y también en aquellas que no lo son. La pregunta es, ¿por qué nos cuesta tanto lograr que esas industrias lleguen a los niveles que deberíamos tener? Y olvidémonos un poquito de la crisis y de todo lo que pasa en el mundo, que si, como bien dice Julio, allá llueve, pues acá no escampa. Pero fíjense la diferencia con Panamá, un país donde precisamente los mercados, como dice Horacio, no se ven tan impactados por la inflación, porque tenemos un sistema que nos ayuda a tener un amortiguador a lo que pasa, por ejemplo, con las tasas de interés en Estados Unidos, por N cantidad de razones que ya explicaron. Entonces, somos un país, y algo que me llamó poderosamente la atención, y yo quisiera saber, en el marco de lo que ustedes me han dicho, si eso tiene algo que ver con lo que yo estoy sintiendo. Mi querido y apreciado licenciado Arboleda del MEF, que yo sé que en el fondo de su corazón, muy en el fondo, me quiere un poquito, un poquito, así, chiquitito. Bueno, yo lo aprecio mucho, pero él nos dice que algunas de las distorsiones que tenemos en este país es precisamente porque nosotros no tenemos un país planificado, sino un país de libre empresa. Y yo quiero ser totalmente disruptiva en esto. Un país que no tiene planificación estratégica solo tiene como fin la improvisación. Y eso no tiene nada que ver con ser un país de libre empresa. La libre empresa, seguida por políticas públicas planificadas y con una estructura de largo plazo, es lo que nosotros necesitamos. Al final, eso es lo que nos han dicho hasta ahora, para mí, todos los depositarios. Entonces, en base a eso, o con base a eso, Alfredo, siempre hemos tenido un exceso de confianza en aquellos sectores, ¿verdad?, que tradicionalmente son más dinámicos. Siempre nos vamos hacia el canal, hacia los mismos sectores que siempre queremos, pero ese exceso de confianza que nos hace no ver aquellos sectores que no son tan dinámicos, pero tienen un gran potencial de crecimiento. Entonces aquí va la pregunta, ¿cómo potenciar estas acciones y empezar a nivelar la balanza de los mismos? Es decir, esos exportadores nuevos de café que se generaron a raíz de otro tipo de industrias que hoy exportan. Las mujeres emprendedoras del estudio que hizo CONEP, que están exportando, 17%, están exportando, por ejemplo, follaje, porque fíjense, en Holanda hay flores, pero no hay follaje, y nosotros lo que nos sobra en Panamá es follaje. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cuál sería la fórmula de que nuestros gobernantes y los que toman decisiones en cuanto a las políticas públicas nos ayuden a potencializar esos sectores no tan tradicionales? Gracias, Elisa. Yo apostaría porque trabajemos con modelos probados que integren el tema de la eficiencia y la productividad, calidad, certificación y el tema de mercado, que son los modelos de clúster y que son los modelos de desarrollo de cadena de proveedores
o desarrollo de cadena de suministros. Y estos modelos están ampliamente establecidos y operando en Europa, en donde conjunto de empresas tienen una integración ya sea horizontal o vertical, se apalancan con una empresa ancla, como el caso que mostramos de Minera Panamá, por ejemplo, y Nestlé, que también tiene programas de desarrollo de cadenas de proveedores porque requieren asegurar sus fuentes de suministros, pero requieren a su vez que la misma suba un poquito la barra en materia de calidad, que uno de los principales en su tiempo en el Doing Business, el problema que tenía Panamá era desarrollo de la cadena. Entonces, estoy de acuerdo contigo de que tenemos que planificar. En Europa esto se planifica. Son economías desarrolladas. Elisa, te estoy hablando de Alemania, te estoy hablando del motor, el corazón motor de Europa, donde tienen amplios programas, Estado, sector privado, no están disasociados, trabajan en conjunto precisamente para las pymes, ayudarlas a encontrar mercados. Elisa, bueno, es muy feo hacer comparaciones, pero tenemos Ruta N de Medellín, que es un apoyo del Estado a pequeñas y medianas empresas. Ruta N Medellín ha identificó 11 clústeres en donde vamos a dirigirnos aquí. Estos son los sectores con oportunidades a nivel internacional y local y que pagan muy bien. Turismo de medicina, construcción, energías limpias. Prepararon a la base de colaboradores, que eso no toma 6 meses, Elisa, eso, o sea, hay que empezar desde ya. ¿A dónde queremos ir? Vamos a preparar. Nosotros tenemos en CONEP comunicaciones con varias, por ejemplo, Panamá Pacífico, por ejemplo, área económica espacial. Nos dicen, vienen los potenciales inversionistas a establecerse acá, quieren y exploran. Una de las variables que ellos exploran es calificación del personal, número de ingenieros que se gradúen en Panamá en tales X y temas. No lo tienes. Ups. Entonces, ahí tenemos que trabajar la área técnica, la área de mercado. Procomer, Costa Rica. Eso es un imperio, es una máquina de mercadeo a nivel internacional, público-privada, que coloca los productos ticos en el mundo. Entonces yo creo que son modelos que, yo sé que en Panamá se está haciendo mucho, pero Panamá está haciendo muy buen trabajo, pero creo que debemos, de repente, no sé si me escucha Arboleda, destinar como más recursos a este tipo de iniciativas, porque generan empleos y la mayoría del parque empresarial panameño, 95%. Pero a ver, ¿no sería lo más prudente y lo más lógico lo que me hablas el apoyo a exportaciones que en Costa Rica funciona en una sola entidad? Aquí tenemos dividido a ProPanamá, a al otro. Esa diversificación de esfuerzos es lo que no nos permite que apoyemos a quienes quieren exportar, porque tú no puedes ir a 5 lugares diferentes. Otra de las cosas que nos dio la encuesta precisamente de mujeres emprendedoras de Panamá, que no tienen el conocimiento de que existen los programas y no tienen acceso a ir a 7 lugares para poder comenzar a exportar. Entonces, yo creo que cuando hablas de esa diversificación es, señores, unamos esfuerzos, hagamos las cosas bien con visión de futuro. No podemos seguir diversificándonos de esta manera si no logramos tener el camino, la vía para lograr el objetivo. Yo creo que eso es fundamental. Y en línea con la anterior, y ahí va la pregunta, esa unificación de potencialidades no nos ayudaría a canalizar recursos y a potenciar las oportunidades de aquellas personas que quieren entrar a cadenas de valor que ni siquiera todavía a lo mejor hemos identificado, que es lo peor. Porque si resulta que un país que no planifica no puede localizar las cadenas de valor en las que tiene que ponerle alma, vida y corazón. No sé si te estás de acuerdo conmigo en eso. Sí, complementaría lo que antes mencioné. La CEPAL hizo un estudio de cuáles son los multiplicadores de empleo y los multiplicadores de producción de las actividades en Panamá,
poquito viejo, 2012, hay que actualizarlo, pero hay resultados sorprendentes. Obviamente el sector turismo fue uno de los que posteó más alto, con 1.7, por ejemplo. En pugna con el sector manufacturero y el agroalimentario específicamente de ganadería bovina. Entonces, significa que si apostamos a estos sectores, boom, puede repuntar el empleo formal que todos estamos buscando. Entonces, parte de la planificación, parte de ese esfuerzo de identificar sectores con potencial, con demanda local e internacional y con un efecto multiplicador en la producción, el valor agregado y el empleo, es la tarea conjunta que tenemos que hacer todos como primer paso. Se me quedó la pregunta anterior, Elisa. En Europa abundan los programas de financiamientos con tasas blandas, pero es que abundan. Entonces la empresa sencillamente tiene que reunir una serie de requisitos. Entonces yo creo que hay que emular lo bueno, manteniendo las proporciones y tratar de ver cómo desarrollamos una banca de desarrollo, disculpen. Sabemos que el Banco Nacional hace lo suyo con el sector agropecuario, pero pienso que deberíamos ampliarnos un poco más. El BID hizo un programa conjunto de garantía con el MEF, creo que con Banistmo, un primer piloto donde distribuían los riesgos, y ya creo que colocaron todo, pero era para un sector de turismo. Nosotros en CONEP pues estábamos apostando a que esa experiencia fuera plural hacia otros sectores, porque también necesitan dicha oportunidad. Así que ahí tenemos otra tarea pendiente como otro pilar para fomentar el empleo y desarrollar más cadenas y aquellos sectores que probablemente son dinámicos, pero no necesariamente los mayores, Elisa. Me refiero, por ejemplo, el caso del café, el cacao, señores, ya estamos repuntando a nivel de calidad en cacao, entonces esos son buenos y ahora lo estamos transformando a chocolate artesanal. Entonces esas son muy buenas experiencias que realmente como panameños, usted y yo nos debemos sentir muy honrados. Son marcas que están posicionando al país a nivel internacional. Bueno, pasamos de la parte deportiva, ahora estamos pasando a la parte empresarial, inclusive en otras áreas culturales, etcétera. Elisa. No, definitivamente. Yo sé que, perdónenme, pero es que el sector privado panameño es el que se ha echado a cuestas a este país. ¿Es así o no es así? Bueno, es que al no haber planificación... Nos lo echamos a cuestas... A pulmón. A pulmón, y lo que estamos diciendo en este foro y lo que tratamos de poner en perspectiva es precisamente cómo hacemos para potencializar ese tremendo esfuerzo del sector empresarial y el sector productivo panameño a pesar de los gobiernos. Ahora, Elisa, también los gremios tenemos nuestra responsabilidad, ¿no?, de seguir haciendo la labor de identificación de oportunidades. Claro. Vamos a identificar las oportunidades, pero yo necesito que no haya tanta burocracia, yo necesito ventanillas únicas donde yo pueda hacer mi trabajo y yo necesito, como inversionista nacional e internacional, seguridad jurídica. Nunca se nos olvide. Y ahí es donde yo entro, pues, y aquí como mi querido y estimado Horacio, estábamos hablando de turismo y ni siquiera me voy a meter con el tema de construcción, porque aquí me paso 5 horas y no termino de decirles todo nuestro... porque no hemos llegado ni siquiera a los niveles de crecimiento del 2019. Y no es porque no haya inversionistas y gente con ganas de meterle al tema del sector construcción tan importante en Panamá y con tanta derrama en la economía. Simplemente no hemos podido. Y ahora vamos a hablar un poco de las oportunidades en la banca para lograr esas cosas. En el sector turismo, que sabemos que es una fortaleza, que vemos países como República Dominicana que en plena pandemia hizo todo lo contrario que Panamá o todo lo contrario que la propia Costa Rica, y ahora mismo pregúntenme cuál es el país que tiene turistas en este momento. Señores, República Dominicana. Pero bueno, algunos no sabemos aprovechar a la velocidad que necesitamos las oportunidades. Pero realmente es una industria importante que nos ha demostrado por los números que puede reactivarse más rápido que algunas otras. Pero ¿cómo podemos aprovechar esas fortalezas para reubicar al sector nuevamente en los niveles que debe estar? Y fíjense que los niveles no son los que fueron antes de la pandemia. Los niveles donde debemos estar era la velocidad de crecimiento que llevaba ese sector en el momento en que nos cayó la pandemia, que es muy diferente, porque no es llegar a los niveles del 2019,
es llegar a los niveles donde deberíamos estar ahora. ¿Qué crees tú que nos ayudaría para potenciar esto? Aló. Bueno, fíjate, Elisa, yo en ese sentido propugno más bien por una filosofía que, si bien considera la necesidad de apoyar sectores, yo creo que más en unas políticas de tipo transversal. Por ende, para mí es de primaria importancia innovar en el gobierno, a efectos de lo que tú estableces, que es simplificar trámites, agilizar trámites y hacerlos mucho más transparentes. Y eso se logra a través de la digitalización de un conjunto de servicios gubernamentales. Y eso es uno de los factores, más no el único. Y eso acarrea toda una serie de complejidades, de entrenamiento, de capacitación, porque esencialmente tiene que ver con crear capacidades del Estado, institucionales. Eso es una cosa. Lo otro es, naturalmente, que hace falta desarrollar inversión. Inversión sobre todo en materia de infraestructura pública, que sea el que pueda en un momento dado viabilizar la inversión privada. Y en ese sentido coincido plenamente en la importancia que tiene lo que ahí me atrevo a rescatar el concepto de planificación, que para mí no es otra cosa que un trabajo sincronizado entre las distintas partes, bien sean privadas o públicas, y establecer prioridades y decir, mira, este año voy a desarrollar esta inversión en este sector, COCLE. Necesito que ustedes, los hoteleros, se pongan de acuerdo conmigo porque necesito que una vez yo desarrolle eso, ustedes entran con su inversión, y así sucesivamente. El otro aspecto que es fundamental, creo que tiene que ver, y no podemos dejarlo fuera del mapa de cosas pendientes, reforzar las capacidades de los estados, de las autoridades municipales y los estados locales, por la relación estrecha que hay entre los inversionistas y los turistas y los que adquieren viviendas, los extranjeros, con los servicios que proveen esas entidades. Tiene que ver con la limpieza de las aceras, con la dotación de agua, con la dotación de electricidad. Eso por apenas citar algunos ejemplos. Pero creo que uno de los aspectos fundamentales para desarrollar el turismo en nuestro país es también desarrollar la conectividad. Hay que ver lo que le cuesta a un canadiense, a un francés o lo que sea, esas conexiones entre Tocumen y a la hora de que sale el avión, a la hora que llegue el avión, no hay facilidades, etcétera, y es realmente engorroso. Entonces eso es fundamental. Eso es lo que yo me atrevería a decir, sin ser experto en el tema. O sea, que además estás hablándome de los huecos que se van a encontrar en el camino de Tocumen hasta Coclé. Bueno, digo, vamos a ser sinceros, ¿no? No lo dije así, pero sí hablé de mejorar en general. Por eso te digo que yo soy bien disruptiva. Yo no soy la Panelli. Yo iría más allá de los huecos. Yo diría es ampliar la carretera. Es evidente que la carretera la interamericana ya ha llegado, ha rebasado Totalmente. Se ha rebasado su capacidad con creces, ¿no? Bien, y en ese sentido, bueno, todos conocemos los problemas que tenemos, no tenemos que estarlo diciendo aquí, ni los conocemos. Y aquí lo que se busca es cómo solucionar esos problemas. Yo creo que hay un sector empresarial que hemos demostrado con números que está interesado en poder hacer las cosas y hacerlas bien, y que requerimos políticas públicas que no estén tan desconectadas unas de las otras. Yo creo que aquí la palabra es coherencia. Coherencia con las acciones que se hacen. Hay buenas leyes, hay buenas iniciativas para poder hacer las cosas, pero no pueden quedarse engavetadas y no pueden ser hechas para que nadie las cumpla, simple y sencillamente porque no tienes una ventanilla donde asistir para que sea efectiva. Yo creo que ese al final es el tema. Y dentro de ese tema hablemos de un factor fundamental que es la liquidez, el dinero. El dinero que al final es el que mueve el dinero. ¿Qué podemos hacer nosotros para inyectar, entendiendo que hay liquidez en el sector bancario, y aquí voy a hablar del sector bancario panameño, hay liquidez en el sector bancario, ¿cómo podemos inyectar mayores niveles de financiamiento, como tú estabas señalando, a las pymes, pero no solamente a las pymes? ¿Cómo hacemos para que haya ese grado de confianza del sector bancario para lograr el financiamiento de áreas de crecimiento y desarrollo importantes? Una de ellas, las pymes. Otro ejemplo, las hipotecas que se generan en este país. ¿Cómo le damos confianza a los bancos si leyes importantísimas para fomentar la inversión en el sector construcción de viviendas, como la ley de interés preferencial, se nos acaba de vencer ahora el 31 de diciembre, y todavía no se ha prorrogado un subsidio que tenemos que entender que es un subsidio a la inversión,
muy diferente a los subsidios que se van a un hueco sin fondo que jamás tendrá retorno. Este sí tiene retorno, lo entendemos, lo sabemos, pero ¿cómo hacemos para que los bancos tengan confianza? Si al ver los bancos que se acababa la ley el 31 de diciembre, lo primero que hicieron fue, ya no doy préstamos de interés preferencial. Y ese, adivinen, el 89% de la demanda del sector construcción de vivienda en este país solo puede comprar casas dentro del interés preferencial. Entonces, ¿qué hacemos con los bancos? ¿Cómo le damos confianza para seguir invirtiendo en estas empresas y en estas industrias generadoras de crecimiento y desarrollo? Bien, mira, no puedo hablar en nombre del sector bancario, pero yo creo que sí es importante recordar que la banca panameña es lo que es por una razón, y es que a diferencia de otros sistemas bancarios, ellos asumen el riesgo de forma privada. En Panamá no hay tal cosa como que el gobierno puede respaldar en un momento dado a un banco porque se quedó ilíquido, ¿no? Esa es la ventaja, si se quiere, de tener un sistema que carece de banca central. Entonces, los bancos, por naturaleza, son aversos al riesgo, ¿no? Y ellos hacen sus cálculos. Entonces, creo que donde radica el elemento fundamental es crear nuevas fuentes de financiamiento que sean capaces de manejar esos riesgos de forma más efectiva y que también pueden desarrollar operaciones que impliquen menos costos fijos, que es parte de los problemas de los bancos, ¿no? Y por ende los bancos, aunque hacen un trabajo importante de profundización del crédito, es obvio, es evidente que hay segmentos de la población que tú mencionabas hace un momento, Alfredo, a los cuales no llegan, a los pequeños, a los micro, medianos empresarios, no tienen. Y por eso es que hace un momento el representante del Banco Mundial habló sobre un sistema de inclusión financiera con el cual yo coincido. Esa sería una alternativa. La otra alternativa tradicional es que el Estado asuma parte del riesgo a través de un cofinanciamiento o a través de un subsidio. Hombre, ha funcionado, pero hay que decirlo, eso también se traduce, por otro lado, en un aspecto de una presión fiscal, ¿no? Entonces, en ese aspecto es que hay que buscar una política que favorezca a sectores, pero que no tenga incidencia sobre otros, que implique el descalabro de la banca, etcétera. Entonces, es una forma, tenemos que desarrollar un modelo de coexistencia entre los sectores. Creo que en ese sentido también la innovación y la productividad juegan un papel importante, que es lo que le da la garantía a las actividades económicas para efectivamente ser más rentables, ¿no? Y en eso también compro la idea de Alfredo, de lo que Ricardo Hausmann de la Universidad de Harvard, de Kennedy School, señalaría como mejorar, profundizar la complejidad de nuestro sistema económico, que es a través de la integración de esas cadenas productivas. Entonces, no creo que haya una respuesta sencilla a tu pregunta, Elisa, pero sí creo que necesitamos movernos hacia un modelo integrado en donde se puedan crear nuevas fuentes de financiamiento, se puedan crear incentivos y sobre todo se pueden revisar los programas periódicamente, que es algo que creo que no estamos haciendo con la regularidad necesaria, y es revisar hasta qué punto los programas que se han implementado o no en el gobierno están dando los resultados que se quiere y que se estima, y hasta qué punto requieren ajustes o no. Coincido por último en algo muy, muy importante, y ya con esto acabo, que en realidad, y lo puedo decir como funcionario que he sido por muchos años, 30, 35 años, ya perdí la cuenta, hay muchos programas que ya existen. Me parece que falta comunicación, falta viabilización y falta sentarse a ver ciertos detalles que les permita arrancar. Y creo en ese sentido que es indispensable que haya esa comunicación Estado-sector privado. Muchas gracias a los dos expositores. Y la palabra clave, señores, coherencia. Tenemos que tener coherencia entre las políticas públicas que se establecen y que puedan ser realmente de ayuda al sector que está poniendo alma, vida y corazón, que es el sector productivo panameño, para echar adelante este país. Gracias a mis dos expositores. Gracias.